De los libros escolares, sabemos que el país a orillas del Nilo se llamaba Egipto y a sus gobernantes locales los llamaban faraones, quienes construían majestuosas pirámides utilizando el trabajo de miles de esclavos. Sin embargo, los egipcios nunca llamaron a su país Egipto. Además, ni faraones ni esclavos existieron en realidad. Las pirámides, por supuesto, sí existieron. Pero, ¿por qué los egipcios no construyeron nada más alto que la pirámide de Keops? ¿Por qué todas las pirámides y cementerios están en la parte occidente del Nilo? ¿Cómo transportaban bloques de varias toneladas? Vamos a profundizar en la historia del antiguo Egipto. Aquí está el Nilo, el río más largo del mundo. Las crecidas anuales, que comienzan a mediados de julio y alcanzan su pico en otoño, después de retroceder en primavera, dejan en las orillas del Nilo una capa de limo fértil, lo que crea condiciones extremadamente favorables para la agricultura. No es de extrañar que los egipcios veneraran al Nilo como un regalo de los dioses. Por cierto, los dioses eran zoomorfos, cocodrilo, chacal, aves e incluso el escarabajo sagrado. En el año 3700 a.C., en las orillas del Nilo aparecieron los primeros asentamientos organizados rodeados por muros. Toda la propiedad estaba en manos de la comunidad rural. Unos construían edificios, otros los diseñaban y otros más forjaban azadas y palas. Así surgió la clasificación del trabajo. Esto fue seguido por la desigualdad social, el principal indicador del Estado. Quien tenía más bueyes se convertía en líder. Con el tiempo, el poder del líder se volvió hereditario y todo el territorio de la comunidad pasó a ser de su propiedad. Con los años, las comunidades se desarrollaron y se convirtieron en protoestados llamados séptimos. Miles de años después, los griegos los llamarían nomos y los romanos prefecturas. En total, había alrededor de 40. Después del surgimiento de las ciudades, el poder finalmente pasó de los dioses a los sabios, es decir, a los sacerdotes, porque eran ellos quienes conocían todas las batallas épicas de los dioses. ¿Quién engendró a quién? ¿Por qué el sol sale por el este? ¿Y por qué brillan las estrellas? ¿Cómo convertirse en sacerdote? Para ello, bastaba con tener una imaginación vívida, elocuencia y, lo más importante, comprender las fases de la luna. Porque el conocimiento del calendario lunar permitía predecir las mareas en mares y océanos, determinar el comportamiento y el carácter de una persona e, incluso, influir en el crecimiento de todo lo vivo. Lo que realmente parecía divino para los simples mortales. La religión egipcia impregnaba todas las esferas de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. De hecho, los egipcios concebían el mundo como un panteón de dioses. El cielo era la diosa Nat, la tierra era el dios Het y las estrellas eran sus hijos. En el medio, entre Heb y Nat, se encontraba el dios del viento, Shou. A lo largo del cuerpo de Nat se movía la barca del sol, Ra. Cuando ésta se sumergía bajo tierra, entrando en el reino de los muertos, llegaba la noche. Al emerger, comenzaba un nuevo día. El culto a los muertos desempeñaba un papel importante. Los egipcios creían que la tierra de los muertos se encontraba en el oeste, donde se ponía la barca de Ra. Por eso realizaban los entierros en el lado occidente. Con el tiempo, todos los nomos se dividieron en dos partes y los sacerdotes se convirtieron en sacerdotes, guerreros y, posteriormente, reyes. Una parte de los nomos formaba parte del Bajo Egipto y la otra del Alto Egipto. Ambos reinos libraban guerras constantes por el control de los territorios fronterizos. El prolongado conflicto terminó con la derrota del Bajo Egipto por el rey Narmer del Alto Egipto y la creación de un estado unificado, Tal-Kemet. Así es como los egipcios llamaban a su país y no Egipto. Narmer unió la corona roja del Bajo Egipto con la corona blanca del Alto Egipto. Y en la frontera de los dos antiguos estados enemigos se fundó Memphis, que también se llamaba Hat-Petah. Fue de esta palabra que los griegos comenzaron a llamar a todo el país Egipto. A partir de entonces, al rey de los dos Egiptos se le comenzó a llamar señor de las dos tierras. Los griegos, al no saber leer egipcio, vieron la palabra perla gran casa en el palacio del rey y empezaron a llamar faraones a los gobernantes egipcios. Para entender mejor de qué capas estaba formada la sociedad,
dibujemos la principal pirámide social de Egipto. Como vemos, desde los tiempos del antiguo Egipto nada ha cambiado mucho, la mayoría trabaja, los funcionarios supervisan y la crema se lleva el faraón. Para que tal jerarquía se mantuviera, no era suficiente conocer el calendario lunar. Al creer en la divinidad de los faraones, los campesinos cumplían cualquier capricho de estos. Estaban organizados en comunidades que cavaban canales, recogían cosechas, construían pirámides y erigían monumentos. No había propiedad privada, todo pertenecía al Estado. Los egipcios, como las abejas, trabajaban sin descanso, entregando la cosecha en los graneros estatales. Los templos y los sacerdotes, así, un trabajador común recibía 200 kilogramos de grano al mes, y un artesano 250 kilogramos. La principal tarea del faraón era hacer todo lo posible para satisfacer las necesidades físicas y espirituales de sus súbditos. Cada día, los antiguos egipcios creían que las acciones y decisiones de sus gobernantes conducían al bien común. Por ello, los egipcios, por orden del faraón, comenzaron la grandiosa construcción de la pirámide de Keops, la más grande del mundo. El granito para las cámaras internas de la pirámide se extraía en Asuán, a 859 kilómetros al sur de Giza, mientras que las losas de piedra caliza se traían de Tura, a 12 kilómetros. ¿Cómo transportaban los egipcios bloques de varias toneladas a tales distancias sin conocer la rueda? Gracias a los frescos conservados, sabemos que los egipcios usaban trineos que eran arrastrados por 172 personas. Antes de los trineos, regaban la arena con agua para reducir la fricción. Pero, aún así, arrastrar un bloque tan pesado a distancias increíbles parece algo fantástico. Claro, es fantástico. Nadie los arrastraba tan lejos. La cuestión es que, en aquellos tiempos, el cauce del Nilo era diferente. Las pirámides estaban prácticamente al lado del río, por lo que los bloques se transportaban por agua y luego se arrastraban hasta el sitio de construcción, a tan solo unos pocos kilómetros. Bien, pero ¿cómo los subían hacia arriba? Los arqueólogos han encontrado un antiguo sistema parecido a una rampa, datado precisamente en la época de la gran construcción. Como podemos ver, todo es brillantemente sencillo. Habiendo gastado todo el tesoro en la construcción de la pirámide, los egipcios se rebelaron, tomaron y destruyeron la capital, mataron al faraón, se apropiaron de las reservas estatales de grano, destruyeron las listas de impuestos en los registros, y persiguieron a los funcionarios y jueces. De este caos se aprovecharon los hicsos, quienes crearon una extensa alianza tribal en el territorio de Palestina y Arabia del Norte. Invadieron el Bajo Egipto, derrotaron al ejército egipcio y su líder se proclamó faraón. Sorprendidos por la audacia de los hicsos, los egipcios llevaron a cabo una reforma militar. Se creó una nueva rama de tropas, los carros de guerra ligeros y la flota naval. Se empezaron a usar tipos más avanzados de armamento, se introdujo un nuevo sistema de reclutamiento para el ejército y aumentó la proporción de mercenarios extranjeros. Estas reformas fueron la base de la expansión territorial, llevada a cabo a una escala nunca antes vista. El territorio de Egipto se expandió hasta el tercer umbral del Nilo. Fenicia, Babilonia y Asiria fueron sometidas. Temiendo el poderío egipcio, estos estados enviaban ricos obsequios al faraón, los cuales él consideraba tributos. Los intereses de Egipto inevitablemente chocaron con los de los hititas. La piedra de toque fue la ciudad de Kadesh, situada en la frontera de los dos imperios. Después de varias guerras, egipcios y hititas firmaron el primer tratado de paz en la historia. A partir de entonces comenzó una era de paz y prosperidad. Aumentó la productividad agrícola, se desarrollaron intensamente la metalurgia, la calidad de la fabricación de vidrio y la construcción. El volumen del comercio interno y externo aumentó, aunque el sector monetario seguía siendo débil, no se acuñaban monedas y la unidad de valor eran los devens, piezas de plata o cobre que pesaban 91 gramos. Egipto sufrió la invasión de los pueblos del mar. A este periodo también se le conoce como la catástrofe de la Edad del Bronce. La magnitud de la invasión era asombrosa, el otrora poderoso reino hitita quedó en ruinas. Y el mismo destino sufrió Fenicia y Babilonia. Egipto se mantuvo como el único estado sobreviviente.
Los invasores intentaron conquistar Egipto en 2 ocasiones, pero Ramsés II organizó una fuerte defensa del país. Fortaleció los puntos de apoyo a lo largo de las fronteras y envió la flota contra los barcos enemigos. La táctica consistía en atraer a la flota enemiga al delta del Nilo, lo suficientemente cerca de la costa como para cubrirla con flechas. El plan de Ramsés II funcionó. Bajo una lluvia de flechas egipcias, muchos soldados enemigos murieron y los demás se ahogaron. Sin embargo, la brillante victoria agotó las arcas del país. Además, se tuvo que ceder el delta a favor de los ejércitos libios y nubios. Sus jefes ocuparon cada vez más puestos clave, lo que empeoró las relaciones con la nobleza local. Finalmente, el nuevo faraón fue un representante de la élite libia. Egipto estuvo bajo la influencia de los cusitas. Fue un periodo de luchas por el poder, guerras devastadoras y invasiones. Los persas infligieron un golpe irreparable, convirtiendo a Egipto en su satrapía. Pero Egipto cayó definitivamente en el 332 a.C., cuando el ejército victorioso de Alejandro Magno entró en el país. Cansados de los persas, los egipcios proclamaron a Alejandro faraón incluso antes de su llegada. Alejandro derrotó a los persas, fundó una nueva capital, Alejandría, pero pronto falleció repentinamente. La dinastía de los Ptolomeos comenzó a gobernar Egipto. El fundador de la dinastía construyó el faro de Alejandría en honor a Alejandro, una de las 7 maravillas del mundo. Sin embargo, los últimos miembros de la dinastía llevaron a Egipto a la decadencia. Los conquistadores posteriores, los romanos, árabes y otomanos, utilizaron Egipto como un anexo de recursos, perdiendo la antigua grandeza del país. La historia de Egipto está llena de misterios y enigmas que todavía fascinan las mentes de los investigadores e historiadores. Si te interesa conocer más sobre los secretos de la antigua civilización, asegúrate de compartir tus pensamientos en los comentarios, darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Aquí encontrarás muchos más hechos sorprendentes y relatos fascinantes sobre el pasado. Juntos desvelaremos aún más misterios. Imagínense, las grandes pirámides son una de las 7 maravillas del mundo y la única que ha sobrevivido hasta nuestros días. ¿Sabían que las pirámides de Giza no fueron las únicas pirámides y ni siquiera las primeras en el antiguo Egipto? Se creía que los faraones eran elegidos por los dioses para servir en la tierra como sus intermediarios. En la vida después de la muerte, ellos mismos debían convertirse en dioses. El complejo de pirámides fue construido para asegurar que el faraón tuviera todo lo que pudiera necesitar en la vida después de la muerte. El complejo incluía una pirámide, un palacio y templos. La tumba en la pirámide, donde se enterraba al faraón, estaba llena de numerosos objetos necesarios, muebles, comida y vasos de oro. De hecho, la primera pirámide fue construida 80 años antes de la aparición de la primera pirámide de Giza. En total, se construyeron alrededor de 100. Algunas de ellas nunca fueron terminadas, ya que la construcción requería mucho tiempo y no todos los faraones vivían lo suficiente para verla completada. Ahora hablemos de la construcción en sí. La pirámide más grande de Giza tiene una altura comparable a la de un edificio de 40 pisos. ¿Cómo se logró construir una estructura tan masiva hace 5000 años, mucho antes de la aparición de máquinas y otras tecnologías? Vamos a investigarlo. El faraón Jufu ascendió al trono alrededor del año 2575 c. y su arquitecto comenzó la construcción de Saes, la más grande de las pirámides de Giza. Calculó que, para construir la pirámide, serían necesarios más de 2 millones de bloques de piedra caliza, cada uno con un peso aproximado de 2,5 toneladas, lo que equivale al peso de un rinoceronte. El arquitecto planeaba completar la construcción en 20 años. Para que esto fuera posible, era necesario transportar y colocar una piedra cada 4 minutos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, excepto en los años bisiestos. Por lo tanto, es evidente que la construcción de la pirámide requería una gran cantidad de trabajadores. Muchos creen que se utilizó mano de obra esclava para construirla, pero esto no es cierto. Los trabajadores venían de todas partes de Egipto para contribuir al proyecto. En total, había unos 25
Los egipcios realizaban una variedad de tareas, desde trabajos manuales y fabricación de herramientas hasta labores administrativas. Todos ellos trabajaban alrededor de 10 horas al día. Se les proporcionaba alojamiento, buena comida, y en general vivían una vida más cómoda que la que podía permitirse un egipcio promedio de aquella época. Se presume que los constructores vivían en una ciudad temporal cercana, una comunidad altamente organizada con un líder fuerte. Parece que la pirámide fue diseñada para alinearse con los puntos cardinales de una brújula, y sus lados simbolizan los rayos del sol. Sin embargo, en aquella época no existían brújulas. Los antiguos egipcios determinaban la dirección por sí mismos con una precisión sorprendente. Para alinear las pirámides utilizaban 2 constelaciones. El lugar de construcción se ubicaba en la orilla occidente del río Nilo. Esto también tenía un significado simbólico, tanto el sol como la vida se ponen en el oeste. La segunda pirámide de Giza fue construida para el hijo de Jufu, el faraón Kefren. Es un poco más pequeña, pero contiene al famoso esfinge. El enigma de la esfinge sin nariz aún no ha sido resuelto. Las esfinges tienen cuerpo de león y cabeza de humano. Se consideraban guardianes de lugares importantes. Esta famosa esfinge tiene la cabeza del faraón Kefren y Protachi, su pirámide, orientada hacia el amanecer. La esfinge es una de las estatuas más grandes y antiguas del mundo. Originalmente no solo tenía nariz, sino que también estaba pintada. Los científicos han encontrado restos de color rojo en su rostro, por lo que es probable que la esfinge estuviera pintada de rojo. También hay restos de amarillo y azul en su cuerpo. Definitivamente, la estatua era llamativa. Hasta aproximadamente el año 1800, la esfinge estuvo enterrada hasta los hombros hasta que un aventurero con un equipo de 160 personas la desenterró. Pero volvamos a la construcción. Los trabajadores, por supuesto, necesitaban bloques de piedra. Había 2 lugares principales donde podían extraerlos. Una fuente estaba cerca del lugar de construcción, pero la piedra amarilla solo era adecuada para el revestimiento interior de la pirámide. Los bloques de piedra caliza para el revestimiento exterior eran transportados desde una distancia de 13 kilómetros en trineos de 3 metros de largo. Al parecer, no era difícil arrastrarlos. La arena, mezclada con la cantidad adecuada de agua, se volvía bastante resbaladiza y 10 personas podían mover los trineos incluso con una piedra tan pesada. Sorprendentemente, separar un trozo de piedra caliza no parecía ser un problema tan grande. Cuando está en el suelo, es blanda y se rompe con bastante facilidad. Sin embargo, al entrar en contacto con el aire, la piedra caliza se endurece, por lo que la parte más difícil era darle a los bloques la forma adecuada. Esta etapa era extremadamente importante, ya que el más mínimo error podría haber provocado el colapso de toda la pirámide. Entonces, la piedra caliza fue extraída, transportada en trineos y moldeada. ¿Y después, cómo se podía colocar en su lugar? Esto sigue siendo un misterio. Los arqueólogos han encontrado restos de un sistema de rampas que datan de la época de la construcción de las pirámides. Por lo tanto, los historiadores llegaron a la conclusión de que, muy probablemente, los egipcios desarrollaron un sistema único de rampas para mover los enormes bloques de piedra. La teoría más común sostiene que había varias rampas alrededor de la pirámide. Es probable que existiera una rampa central con 2 escaleras a ambos lados, construidas sobre las piedras de la pirámide. La rampa crecía a medida que la pirámide se hacía más alta. Es posible que las personas subieran por las escaleras, arrastrando las piedras sobre trineos de madera. Pero esta es solo una de las hipótesis. Otros expertos afirman que las rampas estaban alrededor de la pirámide, mientras que algunos piensan que estaban dentro. Tal vez nunca lo sepamos con certeza, y este misterio quedará sin resolver para siempre. El revestimiento exterior de piedra caliza de la pirámide estaba pulido con piedras doradas o plateadas que brillaban sobre Egipto como un segundo sol. Así era todo hace 5000 años. Ahora hablemos del interior. Sorprendentemente, dentro de la pirámide casi no hay nada. La mayor parte de ella está formada por piedra sólida con muy poco espacio abierto. Pero echemos un vistazo al interior. Desde la entrada parten 2 escaleras, una hacia abajo y otra hacia arriba. Ambas conducen a las cámaras funerarias. Hay 3 cámaras en total.
¿Por qué es así? Evidentemente, durante toda la construcción debía haber al menos una cámara funeraria lista, por si el faraón fallecía antes de que se completara la obra. Por lo tanto, las cámaras individuales se construían una tras otra a medida que avanzaba la construcción. La última de ellas era la principal. Se llama la Cámara del Rey. Es en ella donde descansa Jufu. Es la habitación más grande, ubicada en el centro mismo de la pirámide, y a ella conduce un gran pasaje. Es probable que este pasaje se utilizara como una especie de elevador para levantar el granito durante la construcción de las áreas interiores. El granito también se utilizó para fabricar 5 niveles de vigas de soporte para que la pirámide no colapsara. Y vemos que funcionó, ya que ha permanecido en pie durante siglos. Lamentablemente, en ninguna de estas cámaras hay jeroglíficos en las paredes. Si quieren ver inscripciones, deben visitar las tumbas decoradas cerca de las pirámides. Estas obras de arte representan la cultura y la vida cotidiana del antiguo Egipto. A través de los textos, los investigadores pueden estudiar el idioma y la gramática de esa época. Los tesoros que alguna vez estuvieron en las pirámides fueron robados por personas. Dentro de las pirámides también hay muchos túneles y pasadizos secretos. Pero incluso hoy en día, nadie conoce por completo el plano de los espacios interiores. Durante años, los científicos han enviado pequeños robots con cámaras al interior, pero aún sabemos muy poco sobre las pirámides. Ahora, los investigadores intentan usar rayos X para escanear las pirámides desde el exterior sin entrar en ellas. Es sorprendente que los antiguos egipcios crearan un misterio que nadie ha podido resolver durante 5000 años. Es asombroso cómo las pirámides, creadas hace 5000 años, siguen fascinando a la humanidad. No solo sirven como monumentos a la ingeniería, sino también como puentes entre el pasado y el presente. Estas estructuras muestran lo profundo que era el conocimiento de los antiguos egipcios sobre las leyes de la naturaleza, la geometría y la astronomía. Cada detalle de las pirámides, desde su precisa orientación hacia los puntos cardinales hasta su compleja estructura interna, plantea numerosas preguntas que aún no tienen respuestas definitivas. Las pirámides no son solo obras maestras arquitectónicas, son la clave para comprender la civilización que las creó. En ellas se refleja toda la filosofía del antiguo Egipto: la creencia en la inmortalidad, la devoción a los dioses y el deseo de dejar una huella en la historia. Además, las pirámides nos muestran lo importante que era para los egipcios la idea del trabajo colectivo. Miles de personas de diferentes rincones del país se unieron por un objetivo común, aportando su fuerza, habilidades y, quizás, incluso sus sueños. Pero no debemos pensar que las pirámides eran simplemente casas de la eternidad. Es posible que también tuvieran un papel más complejo. Algunos científicos creen que las pirámides podrían haber servido como centros energéticos o astronómicos. Estas teorías siguen siendo controvertidas, pero abren nuevas posibilidades para la investigación. Por ejemplo, descubrimientos recientes utilizando tecnología moderna, como el escaneo láser y la detección por neutrinos, permiten explorar el interior de las pirámides sin dañarlas. Cada año aprendemos más sobre ellas, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de lo poco que sabemos. Lo más fascinante es que las pirámides siguen vivas en la cultura y el arte. Inspiran a escritores, artistas y cineastas, creando un flujo interminable de historias, teorías y misterios. Incluso hoy en día, siguen siendo un símbolo de eternidad y creatividad humana. Tal vez algún día descubramos todos sus secretos, pero su grandeza y magia permanecerán con nosotros para siempre. Y así, al sumergirnos en el mundo de los antiguos egipcios y sus asombrosas pirámides, comenzamos a comprender que, incluso después de miles de años, estas majestuosas estructuras siguen siendo una fuente de misterios y enigmas. A pesar de todos los avances de la ciencia y la tecnología modernas, aún no podemos descifrar con exactitud cómo se construyeron estas grandiosas edificaciones. ¿Se usaron métodos desconocidos para nosotros o tal vez esconden algún significado invisible para nuestra comprensión? Hay muchas preguntas y cada una nos lleva más profundamente en la historia a un mundo que siempre será parte de nuestro legado. Si te gustó este video y quieres descubrir más datos interesantes y misteriosos sobre el antiguo Egipto,
su cultura y su arquitectura? No olvides dar like y dejar un comentario debajo del video. Tu opinión es muy importante para nosotros, y si deseas seguir viajando por las páginas de la historia y desentrañar sus secretos, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios. Nos esperan muchos descubrimientos fascinantes. Ellos gobernaban un mundo que creían eterno. Los nombres de estos gobernantes están tejidos en el tapiz de los mitos, y sus cuerpos descansan en pirámides cuyos secretos siguen sin resolverse. ¿Quiénes eran ellos? Los faraones, esos enigmáticos semidioses cuyo legado está envuelto en misterios. ¿Y por qué su grandeza terminaba tan a menudo en traiciones, sangre y maldiciones? A cada nuevo faraón se le proclamaba como la encarnación de los dioses en la tierra. ¿Pero te has preguntado si su origen divino era solo una cuestión de fe? Existen hipótesis que sugieren que muchos de ellos poseían características físicas inusuales como cráneos alargados y ojos almendrados. ¿Fueron realmente elegidos por los cielos o era esto el resultado de complejos experimentos genéticos ocultos en las profundidades de los siglos? Tomemos como ejemplo al faraón Akenatón. Su apariencia era tan distinta a la de otros reyes que los científicos aún debaten, ¿era esto una enfermedad o el resultado de cultivar deliberadamente una línea divina? Sus reformas sacudieron a Egipto, se atrevió a apartarse de los dioses tradicionales, provocando la ira de los sacerdotes. ¿Fue esto una rebelión contra el sistema o un intento de ocultar una verdad aterradora? Ahora imagina al joven faraón Tutankamón, cuya tumba conmocionó al mundo en el siglo XX. Estaba llena de tesoros y la momia del joven rey estaba rodeada de enigmas. Su vida terminó a los 19 años y su cuerpo fue sometido a extrañas reparaciones después de su muerte. ¿Fue esto un accidente trágico? ¿O acaso sus cercanos, con ambiciones desmedidas, lo utilizaron como una pieza en su juego por el trono? En su momia se encuentran rastros de lesiones que no pueden explicarse con una simple caída. Además, la maldición que supuestamente mató a todos los involucrados en la apertura de la tumba generó una ola de temores y especulaciones. ¿Es cierto que cada persona que tocó su sarcófago pagó con su vida? Cuando un faraón moría, comenzaba el capítulo más fascinante de su vida: el viaje hacia la eternidad. ¿Te has preguntado por qué estos gobernantes, proclamados como dioses inmortales, temían la muerte? ¿Y por qué se rodeaban de complejos textos mágicos, símbolos enigmáticos y tesoros que podían llevar a la ruina a todo un imperio? Imagina un mundo donde detrás de cada línea del horizonte se oculta un monstruo y los ríos, en lugar de agua, están llenos de llamas. Para los egipcios, la muerte no era más que una transición a un nuevo mundo, pero mucho más peligroso. Para superar sus pruebas, el faraón debía poseer no solo riqueza, sino también conocimientos. Pergaminos como los textos de las pirámides y el libro de los muertos lo acompañaban como una guía a través de este laberinto. Allí se describían rituales para engañar a los guardianes del más allá, hechizos para someter a los dioses y consejos para evitar convertirse en una de las maes de sombras sin rostro. Ahora echemos un vistazo a los talleres de los sacerdotes. El proceso de embalsamamiento no era solo una forma de preservar el cuerpo, era alquimia, un secreto transmitido durante siglos solo a los elegidos. ¿Cómo lograron los antiguos maestros conservar los cuerpos durante milenios, mientras nuestras tecnologías modernas aún no pueden replicarlo? El embalsamamiento comenzaba con la extracción de los órganos internos que se colocaban en recipientes especiales llamados canopos. Pero lo curioso es que el corazón a menudo se dejaba, mientras que el cerebro se extraía por la nariz y se descartaba. ¿Por qué? Tal vez sabían algo que aún no comprendemos. La momificación transformaba el cuerpo del faraón en un recipiente capaz de sobrevivir a la muerte. ¿Pero había magia en este proceso? Algunos hallazgos muestran que se usaban sustancias raras en los cuerpos de los faraones, sustancias que no existían en Egipto. ¿Podrían estas sustancias ser evidencia de contacto con otras civilizaciones? Sin embargo, no todos los faraones encontraron la paz en el más allá. Por ejemplo, la tumba de Ramsés III narra una historia de traición. Su propio harén organizó una conspiración para privar al rey no solo de la vida, sino también de la oportunidad de entrar en la eternidad. Sus motivos siguen siendo un misterio.
¿Y qué pasa con las tumbas que fueron saqueadas incluso en la antigüedad? Muchas de ellas fueron deliberadamente ocultadas, lo que sugiere que los faraones no confiaban ni siquiera en sus sacerdotes. Algunas fuentes indican que el saqueo de tumbas era parte de una política y los tesoros ocultos se utilizaban para fortalecer el poder de los nuevos gobernantes. ¿Por qué los faraones se aferraban tanto a la vida después de la muerte? En su visión, la eternidad no era simplemente un descanso, era una lucha por mantener el orden cósmico, el Ma'at. El faraón se convertía en el vínculo entre los vivos y los dioses, y si no superaba las pruebas del más allá, todo el mundo podría colapsar. Y si esto es cierto, algunos aún creen que los antiguos egipcios conocían secretos que hemos perdido. ¿Podrían las pirámides ser algo más que tumbas? ¿Y las momias algo más que cuerpos? Cuanto más estudiamos la vida y la muerte de los faraones, más preguntas surgen. ¿Han sobrevivido hasta nuestros días tecnologías antiguas ocultas en textos que aún no podemos descifrar? ¿Por qué el libro egipcio de los muertos se parece tanto a los rituales de otras civilizaciones antiguas? Los grandes faraones del antiguo Egipto no solo gobernaron su país, sino que dejaron huellas que aún escapan a nuestra comprensión completa. Los enigmáticos faraones no eran solo gobernantes, sino mitos enteros moldeados de realidad y misticismo. Su vida y muerte son un ciclo del cual no queda casi nada claro, salvo la memoria encerrada en los vastos desiertos y los textos sagrados. ¿Cómo podían ser tan grandes sus ambiciones y su poder que consideraban su gobierno como infinito? Se cree que cada faraón no era solo un gobernante, sino un mediador entre los dioses y los hombres. Por ello, su muerte no era solo el final, sino una transición a una nueva etapa de existencia que los faraones estaban dispuestos a enfrentar rodeados de dones, conocimientos y magia. Se sabe que los faraones usaban poderosos encantamientos y prácticas religiosas para garantizar su inmortalidad. El ejemplo más claro es el de Tutankamón, cuya tumba conservó numerosos objetos rituales destinados a su resurrección. Pero, ¿y si esta magia no era solo parte del ritual religioso, sino una herramienta real para penetrar en el mundo del más allá? En algún momento, los faraones podrían haber creído verdaderamente en la posibilidad de continuar existiendo en otra forma. Egipto sigue siendo un enigma y los rituales secretos realizados en sus santuarios permanecen fuera del alcance de la mayoría. Los arqueólogos, al explorar templos antiguos, encuentran símbolos y figuras extrañas que no solo están relacionadas con los dioses, sino también con leyes de la naturaleza que aún no entendemos. En las paredes de estos santuarios hay representaciones místicas que podrían ser intentos de explicar la filosofía de la vida y la muerte o conocimientos codificados transmitidos por los sacerdotes. Investigaciones recientes muestran que muchos de estos rituales podrían haber estado dirigidos al control del tiempo y el espacio. Uno de los puntos más controvertidos de estas teorías son los llamados portales o puertas. Se representaban como entradas que conducían a algún lugar, ya sea a un mundo extraterrestre o al interior de la propia Tierra. Si estas representaciones son metáforas, ¿qué tal si en realidad ocultan secretos tecnológicos? Es imposible no mencionar otro misterio que encierran las tumbas egipcias, sus mecanismos de protección. Muchos de ellos eran tan complejos que incluso hoy en día no siempre podemos descifrarlos. Sorprendentemente, en algunas tumbas, como la de Ramsés II, se instalaron dispositivos que posiblemente creaban efectos acústicos inimaginables o utilizaban principios antiguos de presión y fuerza. Todo esto con el fin de sellar los cuerpos sagrados y protegerlos del mundo exterior. Todo lo que sabemos sobre los faraones nos ofrece solo fragmentos incompletos y parciales. Pero hay algo que permanece inmutable: su muerte y su eternidad estaban inextricablemente vinculadas. Y si las tumbas egipcias pueden estar llenas de leyendas vacías, ¿qué tal si en ellas se ocultan pruebas reales de tecnologías y poderes que ni siquiera podemos comprender? El creciente número de hallazgos, como textos místicos, amuletos enigmáticos y mecanismos no descifrados, pone en duda nuestra comprensión del pasado. Aún no sabemos qué es lo que realmente esconden estos tesoros. ¿Podría ser que en ellos se encuentre un poder capaz de cambiar todo lo que sabemos sobre la muerte y la vida?
Estamos acostumbrados a pensar en los faraones como grandes gobernantes cuya fuerza y sabiduría dejaron una huella imborrable en la historia de la humanidad. Pero, en realidad, su vida y su muerte son mucho más enigmáticas de lo que parecen a primera vista. La historia de los faraones no es solo un relato sobre personas en la cima del poder, es la historia de aquellos que buscaban desentrañar los misterios del universo, de aquellos que intentaron encontrar el camino hacia la inmortalidad, y tal vez incluso de aquellos que, según creían, lograron vencer a la muerte. Para los egipcios, la muerte no era el final, sino una transición a otro mundo, un mundo donde la vida continuaba pero con una forma diferente. Por eso los faraones se preparaban con tanto cuidado para su partida. Las momias, los rituales inquietantes y las increíbles cantidades de oro con las que buscaban enterrar a sus gobernantes no eran simplemente símbolos de poder. Eran el último intento de controlar el destino, de extender la vida desafiando el tiempo y el espacio. Sin embargo, ¿cuál era realmente el propósito de estos esfuerzos? Es posible que los faraones supieran algo que quedó más allá de su época. Porque, si creemos en los antiguos textos, la muerte de un faraón era solo una etapa de transición, un umbral que no todos podían cruzar. Según los antiguos mitos, los faraones no eran simplemente humanos, sino dioses en la tierra. Esto explica su poder absoluto y su capacidad para gobernar las vidas de millones de personas. Sin embargo, ¿y si los faraones no fueran solo intermediarios entre el mundo de los hombres y el de los dioses? ¿Podría ser que fueran parte de una red mística profunda que incluía conocimientos que hoy apenas podemos concebir? Las investigaciones muestran que en el antiguo Egipto existían numerosos conocimientos secretos que solo se transmitían a sacerdotes selectos. Estos conocimientos no solo abarcaban la magia, la astronomía, la medicina y la arquitectura, sino también una filosofía más profunda sobre la vida y la muerte. Solo podemos especular sobre los conceptos relacionados con el tránsito hacia otro mundo y cómo los sacerdotes intentaron desentrañar sus secretos. ¿Qué tal si los faraones poseían un poder especial que les permitía influir en las leyes de la naturaleza? Pensemos en los sorprendentes logros tecnológicos del antiguo Egipto, como la construcción de las pirámides que siguen siendo incomprensibles para los científicos modernos. ¿Cómo pudieron llevar a cabo obras de ingeniería tan complejas con recursos limitados? Las pirámides no son solo tumbas, sino signos dejados para aquellos que puedan descifrar su significado. Las pirámides de Giza y otras majestuosas construcciones en todo Egipto fueron edificadas con una precisión increíble y están vinculadas a fenómenos astronómicos como el movimiento de las estrellas, los ciclos solares y lunares. Pero, ¿y si las pirámides y otros santuarios no fueran solo herramientas astronómicas? ¿Y si fueran partes de un enorme mecanismo cósmico destinado a mantener el equilibrio entre los mundos y a guiar al faraón hacia la inmortalidad? En las paredes de estas majestuosas estructuras están representados dioses y diosas que no solo transmiten conocimientos, sino que también son parte de este orden universal. ¿Qué papel jugaban los faraones en este contexto? ¿Eran simplemente intermediarios o se convertían en parte de este cosmos, entrando en contacto con algo más elevado de lo que podemos imaginar? Cada hallazgo que emerge de las serines de Egipto nos abre nuevos horizontes. Cientos de tumbas, maíz de artefactos, momias e imágenes que se entrelazan con mitos y realidades dejan cada vez más preguntas. En algunas tumbas, como la de Tutankamón, se han encontrado objetos extraños que los arqueólogos no pueden identificar con precisión. Algunos de estos objetos, por sorprendente que parezca, podrían estar relacionados con tecnologías mucho más avanzadas que las que se creía que los egipcios de esa época poseían. ¿Existe otro enigma que eran realmente los famosos libros de los muertos? Se cree que estos textos ayudaban a los faraones a superar las pruebas del más allá. Pero, ¿y si estos libros no fueran solo textos religiosos, sino algo más, algo con un significado científico o mágico? Tal vez no solo eran instrucciones para los muertos, sino también un conocimiento oculto sobre cómo manejar energías que todavía no comprendemos. Uno de los aspectos más sorprendentes de las prácticas egipcias era su afán no solo por preservar el cuerpo, sino también por resucitar el alma. La idea de la inmortalidad del faraón no se limitaba únicamente a la conservación de su cuerpo físico. El alma del faraón era una parte esencial de su eternidad y su recorrido formaba parte de un gran ciclo de vida y muerte. Sin embargo, con el avance de la ciencia y la tecnología,
comenzamos a darnos cuenta de que estos antiguos rituales podrían estar relacionados con algo más profundo y complejo que la simple religión. ¿Qué tal si los antiguos egipcios realmente poseían conocimientos que les permitían controlar la vida y la muerte mediante fuerzas que están fuera de nuestro alcance? Y si esto es cierto, ¿cómo podemos descifrar ese conocimiento que ha estado oculto para nosotros durante milenios? ¿Alguna vez te has preguntado cómo vivían las personas a la sombra de las grandes pirámides? No los faraones ni las reinas con adornos dorados, sino los egipcios comunes. ¿Qué comían? ¿A qué se dedicaban cada día? ¿Por qué su vida sigue siendo un enigma? Abramos la puerta al pasado y observemos la vida cotidiana de quienes construyeron esta asombrosa civilización. La mañana de un antiguo egipcio comenzaba temprano, antes de que el sol se alzara completamente sobre el horizonte. ¿Por qué tan temprano? Muy simple. Trabajar bajo el sol ardiente en un clima cálido era una forma segura de agotarse rápidamente. Su desayuno era sencillo: panes de cebada, un poco de queso y una taza de cerveza. Sí, cerveza. Era la bebida principal en Egipto, nutritiva, refrescante y además considerada más segura que el agua, que a menudo estaba contaminada. ¿Pero se puede llamar aburrida la combinación de cerveza y pan? Cada trozo de pan tenía un toque mágico. El grano se cultivaba con oraciones, se molía manualmente y el proceso de horneado estaba acompañado de rituales. ¿Quién sabe? Quizás ahí residía el secreto de su resistencia. Normalmente, los hombres iban a trabajar al campo o al Nilo. El río no era solo una fuente de agua, sino una verdadera fuente de vida. ¿Por qué se consideraba sagrado? Porque las crecidas del Nilo transformaban el desierto en un oasis fértil. Las mujeres se ocupaban del hogar, tejían telas, preparaban cerveza y cuidaban a los niños. ¿Suena aburrido? Para nada. Llevaban hermosos vestidos de lino, adornados con accesorios simples pero elegantes, y conocían los secretos de la cosmética natural. Por cierto, ¿sabías que las mujeres egipcias fueron las primeras en inventar el delineador de ojos? Lo hacían con carbón y polvo verde. Y no era solo por moda. El delineador protegía del sol abrasador y de los insectos. ¿Quién hubiera imaginado que el maquillaje pudiera tener tanta utilidad práctica? Después de un largo día de trabajo, la familia se reunía para cenar. Era un momento de alegría y comunicación. En la mesa podía haber verduras, frutas, a veces pescado o carne si se conseguían. Y, por supuesto, cerveza. Después venían las canciones, los relatos de historias y la observación de las estrellas. Los egipcios creían que las estrellas eran los ojos de los dioses que observaban sus vidas. ¿Quién sabe? Quizás bajo este cielo nacían los sueños de la vida eterna. ¿Por qué los egipcios construían sus casas de adobe y no de piedra, como los templos? ¿Por qué valoraban tanto su calzado, aunque preferían caminar descalzos? Y finalmente, ¿cómo lograban mantenerse sanos utilizando solo hierbas y amuletos mágicos? Las respuestas a estas preguntas solo se encuentran adentrándose en su vida cotidiana. El antiguo Egipto no es solo templos, momias y oro. Es la historia de cómo un pueblo rodeado de arena y sol creó un mundo lleno de belleza, armonía y misterio. Y, tal vez, esta historia tenga más en común con nuestro tiempo de lo que imaginamos. Cuando pensamos en los antiguos egipcios, enseguida vienen a nuestra mente las majestuosas pirámides, los sarcófagos dorados y los misteriosos jeroglíficos. Pero los verdaderos secretos de su vida no están en los grandes monumentos, sino en las cosas pequeñas, aparentemente simples. ¿Por qué estas personas, que vivieron hace miles de años, son tan parecidas a nosotros? ¿Y qué hábitos suyos podríamos adoptar hoy en día? Imagínate, callejones estrechos de barro y caña, pequeñas casas con techos planos donde las familias pasaban las tardes. El techo era el verdadero corazón del hogar. Allí descansaban, cocinaban e incluso dormían durante las noches más calurosas. Por dentro, todo era sencillo.
algunas esteras, ollas de barro y un pequeño altar para los dioses domésticos. Pero en esa sencillez había genialidad. ¿Cuál era el secreto de estas casas? Estaban diseñadas para mantenerse frescas incluso en el calor abrasador del Egipto. Y aún así, ¿por qué construían sus casas con barro cuando había piedras alrededor? No era casualidad. El barro era barato, accesible y sorprendentemente duradero. Además, era fácil de reemplazar si la casa necesitaba reparaciones. Incluso en un material tan simple, los egipcios encontraban belleza. Decoraban las paredes con dibujos, patrones e imágenes de la vida cotidiana. Para nosotros es solo decoración, pero para ellos era una conexión con el mundo espiritual. Cada oficio en el antiguo Egipto era un arte especial. Tomemos, por ejemplo, el tejido. Las telas de lino que confeccionaban los egipcios eran increíblemente finas y de alta calidad, tanto que las mejores eran valoradas como el oro. ¿De dónde venía esa precisión? El secreto estaba en su paciencia y respeto por el trabajo. Cada nudo, cada puntada, era parte de un diseño más grande. O tomemos a los alfareros. ¿Sabías que una simple olla de barro podía convertirse en motivo de orgullo para un artesano? Su superficie se cubría con patrones complejos para que no fuera solo un utensilio, sino una obra de arte. Incluso las personas comunes sabían que su olla era algo más que un recipiente. Era parte de su cultura, de su historia. Pero quizás lo más interesante era su percepción del tiempo. Para nosotros, los días pasan uno tras otro, como granos de arena en un reloj de arena. Para un antiguo egipcio, cada momento era parte de un círculo eterno. El cambio entre el día y la noche, las crecidas del Nilo, las estaciones. Todo esto reflejaba la armonía del universo. Y aquí surge la pregunta: ¿por qué se esforzaban tanto en preservar todo a su alrededor? Sus casas, sus utensilios, incluso simples panes. Todo esto lo inmortalizaban en dibujos y textos. ¿Estaban tan seguros de que todo esto sería necesario para sus descendientes algún día? ¿O estaban intentando decirnos algo que aún no hemos entendido? Los antiguos egipcios nos dejaron muchos enigmas. Ya sabemos cómo comían, cómo trabajaban, cómo construían sus casas. Pero, ¿qué pensaban cuando miraban las estrellas? ¿Por qué su fe en la vida después de la muerte era tan fuerte? Y lo más importante, ¿qué de su conocimiento oculto podría ayudarnos hoy? Parece que ya sabemos mucho sobre los antiguos egipcios, su comida, sus artesanías, sus casas, todo lo que revela su vida cotidiana. Pero hay algo más, algo que se esconde detrás de su mundo exterior. Imaginemos cómo vivían sus almas, qué sentían, en qué creían y cómo se reflejaba su mundo interior en sus rituales y costumbres. Las respuestas a estas preguntas pueden sorprenderte. Cada aspecto de la vida de un antiguo egipcio estaba relacionado con los dioses. Incluso las acciones más simples, como levantar el pan por la mañana o llenar una jarra de agua, iban acompañadas de pensamientos hacia los dioses. ¿Pero por qué esta conexión? Porque veían en el mundo algo más grande de lo que estamos acostumbrados. Los vientos, las crecidas del Nilo, el amanecer. Todo esto era una manifestación de la fuerza divina. Imagínate una mañana en la que el sol, al aparecer sobre el horizonte, no se percibía solo como el comienzo de un nuevo día, sino como la victoria del dios Ra sobre la oscuridad. Cada amanecer era un pequeño milagro, cada atardecer una promesa de que el mañana llegaría de nuevo. Los egipcios se veían como parte de este gran misterio y creían que sus acciones podían mantener este equilibrio. Los jeroglíficos no eran solo símbolos antiguos, eran la clave para entender el mundo. ¿Sabes por qué los egipcios los utilizaban incluso en la vida cotidiana? Porque cada signo tenía poder. La imagen de un pájaro o el sol era más que un simple dibujo. Era una parte de lo que simbolizaba. Por ejemplo, el glifo de una mano no solo representaba un gesto, sino también trabajo, ayuda, acción.
Cada texto no eran solo palabras, sino magia codificada en papiros o paredes. Incluso en una nota común, un artesano podía incluir un símbolo que protegiera su hogar o trajera buena suerte. La música era otro puente entre el mundo de los humanos y los dioses. A menudo imaginamos el antiguo Egipto como un lugar silencioso, pero en realidad estaba lleno de sonidos. Coros de niños cantaban en los templos, los sistros acompañaban los rituales y los tambores marcaban el ritmo en las celebraciones. ¿Por qué la música desempeñaba un papel tan importante? Los egipcios creían que el sonido podía influir en el alma, sanar el cuerpo y atraer la benevolencia de los dioses. Tal vez sabían algo que hemos olvidado hace mucho tiempo. La música es un lenguaje que no solo entienden los humanos, sino también el universo mismo. Y, por supuesto, no podemos olvidar su visión de la muerte. Pero para ellos no era el final, sino solo una transición a otro mundo. Por eso prestaban tanta atención a sus tumbas y rituales. No porque temieran a la muerte, sino porque la veían como un nuevo comienzo. ¿Sabías que cada egipcio tenía su propio libro de los muertos? Era una guía para el tránsito hacia el más allá. Creían que el corazón de una persona sería pesado en la balanza de Maat para determinar su destino. Y aunque hablamos de un ritual antiguo, ¿no se parece esto a nuestro deseo de vivir de manera que dejemos una huella luminosa? Hemos aprendido cómo los egipcios veían el mundo, cómo se comunicaban con los dioses y cómo los sonidos, los signos y los rituales llenaban su vida de significado. Pero esto es solo la punta del iceberg. Aún no hemos explorado su conocimiento secreto sobre las estrellas, su sorprendente medicina y los métodos de construcción que siguen siendo un misterio. Si te gustó este video, dale like, ya que esto me ayudará a crear más historias tan fascinantes como esta. Y si quieres descubrir más misterios del mundo antiguo y conocer los secretos de las civilizaciones del pasado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo viaje a las profundidades del tiempo.